Muchas gracias por conectarse y aceptar esta invitación de estar aquí a la tercera sesión del Seminario Arte y Educación por la Construcción de un Mundo Bueno, que tengo el gusto de dirigir yo y que además en esta ocasión pues me toca exponer, ¿no? Un tema que llevo ya dándole vueltas, trabajando por algún tiempo. Y pues bueno, me presento de todos modos para continuar con el protocolo. Me presento, soy Roberto Rivadeneira, doctor en Historia del Pensamiento por la UP, maestro en Filosofía por la UNAM, licenciado en Filosofía por la UP. Mis temas de investigación son principalmente filosofía antigua, Platón, ética, filosofía del hombre, y por supuesto, todo me gusta relacionar las cosas con la cultura pop, la música y muchas otras investigaciones. Soy profesor investigador del Departamento Instituto ya de Humanidades. eh, y pues bueno, la charla del día de hoy, lo que voy a hacer, que he visto que de hecho me ha funcionado en otros congresos en los que he participado, es compartir mi paper en la pantalla. Entonces lo voy leyendo y todos los demás pueden seguirlo. Aunque se los compartí a varios de ustedes antes, creo que esto nos ayuda a todos a no perdernos y demás. Entonces me permito compartir el paper que voy a estar leyendo el día de hoy, ¿no? Entonces, como sabemos, este seminario tiene una duración de 2 horas. Los primeros 45, 60 minutos expondré el paper y luego tendríamos 1 hora para una discusión, ¿no? Para discutir el tema. Y pues bueno, espero sus comentarios, sinceramente, para que esto lo pueda mejorar, ¿no? El texto, el paper que voy a presentar es Estar en tono, música y ética en Platón. ¿Ok? Entonces, Aquiles, Platón y la nueva pedagogía. Muchos ubican a Platón como el filósofo que expulsó a los poetas de su Calípolis. Esta es probablemente una de las caricaturas más aberrantes y falsas que se hayan hecho de cualquier pensador. Quien afirme semejante tesis evidencia la superficialidad de la lectura y comprensión de Platón. Es cierto que en República realiza ajustes sobre los versos que deben y no deben ser repetidos por los niños y jóvenes como parte de su formación, pero jamás los expulsa, o sea, jamás expulsa a los poetas. Lo que realmente realiza es una edición de la Ilíada, la Odisea y la Teogonía de Homero y Hesíodo, respectivamente, como cualquier antología de textos hace cuando busca provocar un aprendizaje a partir de ciertos textos. Además, es muy claro en los versos que está momentáneamente extrayendo. Es decir, cuando vamos leyendo República, es muy claro el por qué dice Platón estos versos no deberían estar aquí porque no van a ayudar a esta formación. En todo caso, se deberían leer cuando la persona esté más grande, tenga mejor formada la razón, etcétera. Las razones son predominantemente formativas. La paideia era un asunto serio para Platón que no podría lograrse de cualquier manera. La cultura predominante partía de un cúmulo de prejuicios que a ojos de Platón impedían la formación plena de las personas. Qué lástima que no se ha conectado Leonardo, ¿no? Como ya explicó muy bien Leonardo en su excelente presentación del mes pasado, la educación griega arcaica enseñaba a sobrevivir, mientras que la griega clásica pretende enseñar o aprender a vivir bien. Los poemas homéricos fueron la fuente de la pedagogía helena por 3 siglos. Nadie discute la grandeza e importancia de dichos poemas, pero Platón sí cuestiona si mediante ellos el ser humano puede llegar a ser un mejor ser humano, es decir, si puede alcanzar la excelencia. Es importante resaltar que la educación de República está dirigida a quienes serán los próximos filósofos rey. ¿Y por qué el filósofo rey podría no llegar a la excelencia con Homero o Hesíodo simplemente? Veamos, por ejemplo, a uno de los personajes más emblemáticos, Aquiles. Las acciones de este héroe son inspeccionadas por la nueva cultura, aquella enfocada ya no solo en sobrevivir, sino en vivir bien. Aquiles es un semidios, hijo de Peleo y de Tetis.
Se le considera como un héroe gracias al cual los griegos vencieron a los troyanos en la guerra de Troya. Pero auscultemos las acciones de Aquiles en el canto 18 de la Ilíada. En el canto 18 de la Ilíada se dirige a su madre de la siguiente manera. Mas sucedió así, cito, mas sucedió así para que sufrieras penas infinitas en el corazón por el fallecimiento de tu hijo, a quien no volverás a dar la bienvenida de regreso a casa, pues mi ánimo, Timós, me manda no vivir ni continuar entre los hombres, a menos que Héctor pierda antes la vida, Cimón, abatido bajo mi lanza, y pague haber convertido en rapiña a Patroclo Menesiada. Estos 6 versos permiten ver el alma de Aquiles. Bajo la normativa de la supervivencia, enseñar estos versos no solo es conveniente, sino necesario. En ellos se transmite coraje, una cólera inflamada, presta para la batalla. Es un pasaje bastante apropiado para enseñar a los jóvenes las virtudes para la guerra y así servir a su polis. Porque además, este pasaje determina el curso de la guerra. Antes de la muerte de Patroclo, Aquiles había decidido abandonar la batalla por un desacuerdo con Agamenón, por lo que si Héctor no hubiese matado a Patroclo, Aquiles no hubiera vuelto a pelear por los griegos. Fue gracias a esta tragedia que Aquiles se llena de cólera y se cuelga el escudo y la lanza para vengar la muerte de Patroclo. Es cierto, la cólera que lleva a Aquiles a vengar la muerte de su amante otorga la victoria a los griegos, no porque Aquiles quisiera derrotar a los troyanos o apoyar militarmente a Agamenón y su ejército, sino porque deseaba vengar la muerte de Patroclo, algo considerado como un acto de justicia en la época arcaica. Por otro lado, en República, Platón reflexiona sobre los tipos de justicia que hay. En la investigación sobre la justicia, Sócrates hace hablar a Céfalo y a Polemarco, quien aporta la siguiente definición de justicia basándose en lo que afirma Simónides: devolver a cada uno lo que se debe. Ante el examen de Sócrates sobre dicha definición, Polemarco afina y aporta una nueva versión que Sócrates resume de la siguiente manera. Simónides llama justicia al hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Esta idea será refutada por Sócrates en el diálogo, pues cae en una inconsistencia interna. Si la justicia es excelencia humana, antropeia arete, ¿cómo podría algo que es bueno hacer simultáneamente el mal? ¿Cómo se relaciona esto con el relato de Aquiles? La justicia desprendida de las palabras de Aquiles es la de hacer mal al enemigo, es decir, a quien lastimó a su amante. Lo que alimenta el timós de Aquiles es la venganza. Es tanto su deseo de hacer pagar a Héctor por lo que ha hecho a Patroclo que, sabiendo el costo, decide hacerlo. Por eso le indica a Tetis, su madre, que al llevar a cabo la venganza con la consecuente muerte de Héctor, él perderá su propia vida. Elige eso a volver con su madre y hacerse viejo. Aquiles, el héroe griego, el más bello de los héroes, escoge la venganza como su mayor acto de coraje. La validez de esta concepción de justicia es incompatible con la justicia misma. No solo con la idea de la justicia como lo bueno, sino con la aspiración a vivir bien. Platón, por su parte, elaborará una idea de justicia apegada a la condición antes expuesta. Debe ser excelencia humana. En la definición de justicia no puede caber la posibilidad del mal en ningún sentido. Como se sabe, Platón propondrá que la justicia sea el cumplimiento de la función propia de cada uno y de cada cosa. Como hombres, será hacer lo que a cada uno le corresponde hacer. Esta noción de justicia, conocida como oikeiopragia, hunde sus raíces en el ergon, ¿no? Oikeiopragia es precisamente, se traduce como cada quien ocuparse de sus propios asuntos. Y ergon es función, ¿no? Un tema que al doctor Sagal le lleva investigando ya desde hace tiempo en la ética aristotélica. En el cosmos, todo tiene una función propia que cumplir. De la misma manera, el ser humano tiene una, tanto como especie y como individuo.
Recordemos a Sócrates, quien en Critón expone la idea de que una injusticia no resuelve a otra injusticia, el mal no resuelve otro mal, y precisamente es en Critón donde Sócrates le hace la observación a su amigo, que lo que vale no es el vivir, sino el vivir bien, euxen. Lo que hará excelente a un ser humano no es la furia con que se viva, sino la templanza para conducir la propia vida. A partir de este momento, Sócrates gira la justicia hacia adentro y la transforma en el estandarte del vivir bien. Como señala Vallejo Campos, la justicia como Ikeyopraguía describe un orden interior del alma y no de su quehacer externo. Aquiles y su cólera quedan superadas por un orden superior de justicia que nace en el interior de la persona. Un orden que, como en Gorgias se indica, busca imitar el que existe en el cosmos cuando se escribe que, afirman los sabios que a cielo, tierra, dioses y hombres, la comunidad los cohesiona, así como la amistad, la ordenación, la moderación y la justicia, y que es por ello que a este universo lo llaman orden, cosmon, y no desorden, acosmían, ni desenfreno, acolacían. La tradición buscará el modo de hacer que dicho orden cósmico entre el alma del hombre, que entre el orden cósmico en el alma del hombre. La nueva paideia enfocará sus esfuerzos en que se logre una semejanza lo más posible con la justicia predominante en el cosmos. La propuesta de Platón que tiene en mente requiere una vigilancia estricta a los cánones existentes, no solo por parte de los educadores tradicionales como lo fueron los poetas, sino también por otros con quienes sentía cierta simpatía intelectual. Algunas concepciones, presumiblemente de origen pitagórico, también serán sometidas a examen. El alma como cierta armonía. Una de las tesis que Platón recoge como pitagórica es la que Simias arroja en Fedón. El alma es una armonía. Einai e psigen harmonian. En realidad, Simias utiliza esta tesis para refutar la idea de la inmortalidad del alma. Específicamente quiere mostrar que el argumento recién dado por Sócrates en el diálogo aún es débil, es decir, el argumento de la reminiscencia. Sin embargo, aquí el problema no es el argumento de la reminiscencia en sí, sino la tesis, el alma es una armonía. Antes de abordar la argumentación que hallamos en Fedón contra esta tesis, veo pertinente señalar algunos rasgos de las teorías pitagóricas sobre la música. Las fuentes pitagóricas son escasas y en estos casos Aristóteles suele ser una fuente muy confiable. En metafísica, Aristóteles escribe sobre las relaciones que los pitagóricos establecieron entre número y armonía, siendo ellos, tal vez el propio Pitágoras, quienes establecieron las bases de la armonía occidental, conocida como la armonía dodecafónica. Esta se obtiene del conocimiento de la tetractis, pues al realizar las combinaciones entre los números 1, 2, 3 y 4, que suman 10, se pueden obtener las estructuras básicas de toda melodía. La octava, que es un medio, la quinta, que es 3 medios, y la cuarta, que es 4 tercios. ¿Cómo explica esto Pitágoras? Bueno, se explica entre los pitagóricos, entre la tetractis. Es muy fácil. Si tomas una cuerda, por ejemplo, de una guitarra, y mides la cuerda desde la base hasta donde termina el brazo de la guitarra, la divides a la mitad y te va a dar la octava, necesariamente. Si la divides entre 3, te va a dar la quinta. Y si la divides entre 4, te va a dar la cuarta. Y esto es lo que descubrieron los pitagóricos, ¿no? Y siguiendo solo la tetractis, 1, 2, 3 y 4. Este descubrimiento es el piso sobre el que se construye cualquier melodía en una escala dodecafónica actualmente. Es así debido a la eufonía que dichos acordes provocan en el oído. El hallazgo fue monumental. Sin embargo, al parecer, no captaron la profundidad de lo que había detrás de conocer la cuarta, la quinta y la octava en música. En República 7, Platón dirige una crítica hacia quienes, considerados expertos en música, pasan su tiempo buscando percibir un sonido en medio de otros dos, dando así el intervalo más pequeño, anteponiendo los oídos a la inteligencia. Si bien el pasaje citado
en el pasaje citado no hay mención directa contra los pitagóricos, tanto Adam como Eggersland consideran que la acusación es contra ellos. Es claro que la música entra por el oído, pero esto no es lo más relevante para Platón. Cuando él propone la armonía como parte del currículo de la formación del filósofo, lo hace no porque permita desarrollar un oído perfecto. En inglés se le llama perfect pitch o algo así, me parece. Un oído perfecto, sino porque forma a la inteligencia en la capacidad para examinar los problemas que conduzcan hacia las ideas de lo bello y lo bueno. El ejercicio que describe Platón es fundamental en todo músico en formación, pues todo músico debe ser capaz de detectar con el puro oído la diferencia entre un do sostenido y un mi, entre un acorde de fa mayor y uno de re menor, así como otras variables, así otras variables como detectar la tonalidad en la que está compuesta una pieza, la afinación en la que se encuentra un instrumento de cuerdas y otras cosas semejantes. Definitivamente necesario para una profesión para una persona que inicia su profesión en la música, no así para un filósofo. Para este, lo relevante es conocer los efectos de las armonías dentro del alma. ¿Qué estados anímicos detonan una composición en locrio, en dorio o en lidio? ¿Qué tensan, qué unen y qué desarticulan en el alma? Si esto es cierto, es decir, la crítica hacia los pitagóricos, entonces, ¿por qué fueron tan importantes las ideas de estos en la educación griega? En primer lugar, porque es imposible afirmar que la crítica de Platón esté dirigida hacia todos los pitagóricos. Es muy probable que sea solo hacia quienes tenían la obsesión de conocer todos los intervalos musicales en una escala. En segundo lugar, porque los pitagóricos fueron los primeros en desarrollar un sistema educativo basado en la música. ¿Por qué en la música? Como bien describe Platón en el Simposio, a propósito de una crítica que él está haciendo a Heráclito, cito, en efecto, dice, ¿quién? Heráclito, lo uno, aunque es en sí mismo discordante, concuerda consigo mismo como la armonía del arco y la lira. Pero es sumamente absurdo sostener que la armonía es discordante o que existe a partir de elementos todavía discordantes, aunque tal vez quería decir lo siguiente: a partir de elementos en un principio discordantes, como lo agudo y lo grave, posteriormente concertados, se ha vuelto concertante por obra del arte de la música, pues la armonía no podría darse en cosas aún discordantes, lo agudo y lo grave, porque la armonía es una consonancia, en griego sinfonía, y la consonancia una cierta concertación. La música es aquello que logra unir lo discordante, lo que está polarizado, lo agudo y lo grave, lo rápido y lo lento, lo emocional y lo racional, lo antagónico. Este hallazgo, originalmente pitagórico, brinda las luces a Platón para su pedagogía. La educación basada en la música pretende armonizar lo que naturalmente es discordante. Para los pitagóricos, la música inculcaba en el hombre la armonía y el orden que el número representaba en la naturaleza, pues el número era responsable de la armonía. Si bien los pitagóricos pensaron que mediante el número y la armonía el hombre lograría un comportamiento ético, no había un desarrollo psicológico que enlazara el número y armonía con el alma, llegando incluso a tesis como la expuesta por Simias: el alma es una armonía. De ahí se desprende la crítica de Platón hacia dicha tesis, misma que le permite elaborar dos refutaciones. La primera la llamaré el alma no es una armonía, y la segunda será vicios y virtudes en el alma. La primera la desarrolla bajo el siguiente argumento: la armonía es lo resultante de hacer concordar dos sonidos opuestos o discordantes como lo agudo y lo grave. Los sonidos surgen a partir de las cuerdas que están sujetas a una lira. Por lo tanto, la armonía es posterior a la lira, las cuerdas y los sonidos. Si el alma es una armonía, entonces el alma es posterior al cuerpo, como la armonía es posterior a sus elementos materiales. Pero el alma es inmortal, es decir, existe antes y después del cuerpo. Por lo tanto, el alma no puede ser una armonía. Para este argumento, Platón previamente ha establecido la dualidad entre lo visible y lo invisible. Lo visible es el cuerpo y todo lo que se percibe mediante los sentidos.
Lo invisible es el alma y todo lo que se entiende por medio de la razón. La armonía se asocia a lo invisible, mientras que la lira, las cuerdas y los sonidos a lo visible. Bajo estas concesiones es que la tesis propuesta por Simias no tiene cabida en la argumentación de la inmortalidad del alma de Fedón, pues lo inmortal, bajo la noción presentada en este diálogo, es también eterno, con lo que el alma debe no solo sobrevivir al cuerpo, sino también preexistir a este. Por ello, no podría ser una armonía, pues ésta surge necesariamente después de los elementos dados, no antes. Por otro lado, está el argumento que llamé vicios y virtudes en el alma, donde elabora otra refutación a la tesis de Simias. El alma, como armonía, es la que es y no admite gradaciones. O sea, el alma es alma y la armonía es armonía. No hay más alma, menos alma o más armonía y menos armonía. 2. Es común hablar de la virtud como de una armonía. 3. Cuando se tiene un vicio, se pierde la armonía. 4. Si el alma fuera armonía, se destruiría en el momento en el que la persona adquiriera un vicio. Por lo tanto, el alma no puede ser armonía, pues en el ser humano habitan vicios y virtudes. Este argumento será la primera etapa gestacional de lo que desarrollará en el libro cuarto de República. El alma no puede ser una armonía porque eso implicaría dos cosas que resultan imposibles: que el alma existe después del cuerpo y que quien tiene alma solo puede ser virtuoso. Ambos casos conducen a Platón hacia la maduración de esta idea, que verá la luz bajo un matiz que puede integrar a la música, a la educación y a la ética. El alma no es armonía, el alma está en armonía. Sócrates, el mejor músico. En Critón, el diálogo inicial es revelador sobre el comportamiento del hombre ético. Ahí, cuando el propio Critón le comparte a Sócrates el asombro de que éste pueda dormir tan plácidamente sabiendo que está a punto de morir, Sócrates le responde: estaría fuera de tono, Plemelés, si a mi edad me irritara porque tengo que morir ahora. Todas las traducciones que conozco de este diálogo traducen Plemelés como desconcertante, no sería oportuno, it will be absurd. Y luego, si alguien quiere leer el francés, adelante. Yo solo sé leerlo, pero no lo sé pronunciar. Así que es una cosa interesante. Puedo leer un texto en francés, pero no te lo puedo hablar. Sin brindar un peso importante a la metáfora musical que está inserta. Si bien es cierto que Plemelés puede traducirse como lo hicieron los citados, considero que dejaron escapar una oportunidad para capitalizar la idea ética fundamental de en la filosofía de Platón. De hecho, la primera entrada que Little Scott brinda de Plemelés es fuera de tono, pues la raíz de dicha palabra es melos, que significa canción o tensión. De acuerdo con dicho diccionario, este es el significado literal de Plemelés, mientras que la mayoría de los traductores opta por el considerado metafórico, es decir, la segunda entrada propuesta por Little Scott. Además de que fuera de tono es el sugerido en primer lugar como opción para Plemelés, el contexto de Critón, las últimas palabras de Fedón y lo dicho en la carta séptima hablan de Sócrates como de un hombre ético, templado y virtuoso, el más justo de su tiempo. Quien le teme a la muerte, piensa Sócrates, y con él, Platón, es quien está fuera de tono, es decir, no está en armonía consigo mismo. El optimismo de Sócrates sobre la muerte está presente desde Apología y culmina con la actitud que Platón dibuja de él en Fedón. La razón por la que Sócrates no le teme a la muerte es porque está en tono, es decir, ha logrado armonizar lo racional con lo emocional. Un acontecimiento límite como la injusta condena a muerte es la radiografía moral para todo ser humano. No solo Sócrates se muestra ecuánime en ambas apologías, la de Platón y la de Jenofonte, sino que ante la tentativa de huida prefiere sentarse a reflexionar sobre si dicha acción es justa o no antes que tomar sus cosas y escapar con Critón. Pues precisamente es en este diálogo donde Sócrates se plantea la pregunta sobre qué vale más la pena, vivir o vivir bien, como ya había expuesto yo líneas arriba. Ante la disyuntiva se decanta por vivir bien, que consiste en vivir con nobleza y justicia, kalos dikaios.
Con esta afirmación, Sócrates ha introducido una nueva axiología donde la vida queda por debajo de la justicia, pues vivir bien vale más que vivir. Claro está que la contraposición no es únicamente con el vivir, sino apuntando a tener una vida injusta. Vivir bien es mejor que vivir, bajo el entendimiento de que vivir implica hacerlo con injusticia. El hombre más sabio y más justo elige la vida buena antes que la buena vida. Su elección no es causal ni improvisada, sino perfectamente racional y en tono con la vida que conocemos tuvo Sócrates. De modo que la sentencia al inicio de Critón, donde el propio Sócrates se desmarca de los temores de los temerosos a la muerte, tensa en un arco dramático todo el diálogo. Se pondrá a prueba esa tonalidad, musicalidad interna de Sócrates. Su amigo Critón le hará una oferta que a la mayoría de los hombres, fuera de tono, tentaría y, muy probablemente, tomarían. Pero Sócrates muestra estar en tono, no solo porque no le tiene miedo a la muerte, sino porque prefiere la vida buena antes que escapar de la cárcel y continuar con vida, pues de lo contrario, perdería su capacidad de discernimiento. O sea, estar fuera de tono te lleva a no tener capacidad de discernimiento, nos dice Sócrates en Apología. ¿Cuáles son las características que podemos extraer de alguien que, como Sócrates, está en tono? Sócrates nos brinda unas y Platón otras. Para poder estar en tono es necesario decir la verdad, mantener un escepticismo sano sobre el propio conocimiento, ser piadosos, interrogar, examinar y refutar, así como asombrarse y ser dialéctico. Cada uno de estos puntos quedan entrelazados cuando el ser humano logra estar en tono. Esto significa tener una convivencia sana con el todo que somos, dejando que cada parte de nosotros mismos esté en sintonía consigo misma. Este concepto de estar en tono significa lograr una concordancia entre las distintas partes de nuestra alma. Es ser capaces de pensar justamente lo que sentimos, pensamos y queremos. En clave platónica sería asumir y cumplir con la función propia. Sócrates parece que lo fue según el testimonio de Apología, pues él hizo lo que el Dios le pidió y cumplió su misión divina independientemente de los resultados. Ahí busca exhortarlos a hacer lo mejor posible con la siguiente recomendación. Cito a Sócrates. De las riquezas no surge la virtud, sino que es por causa de la virtud cómo las riquezas y las demás cosas llegan a ser, todas ellas, buenas para los seres humanos, tanto en lo público como en lo privado. La virtud será la clave que dará el estado de armonía de una persona para que ésta pueda estar en tono. La octava del alma. En Fedón se estableció la relación entre la virtud y la armonía, siendo sinónimos en ciertos sentidos. Alguien virtuoso es alguien en armonía, argumenta Sócrates en este diálogo. Esta idea germinal dará frutos en la composición tripartita del alma y el análisis correspondiente de República 4. La idea de buscar en el alma tres principios como las tres partes de las que está compuesta el Estado parece tener simientes pitagóricas. No obstante, Platón concibe un estado orgánico, donde la interacción entre sus partes no es ajena una de la otra. Es muy probable que esta reflexión lo llevara a concluir que los mismos principios que observaba en el Estado debían estar presentes en el alma. Por ello resulta indudable que la noción de un Estado tripartita es anterior a la tripartición del alma. Antes de República y Fedro no aparece como tal. En Fedón, por ejemplo, apela a un alma simple, afina las ideas. Y ahí radicaba el problema al que se enfrentó entre alma simple y alma armonía. Con el descubrimiento del alma tripartita se aclara el panorama. El alma sigue siendo una, pero ahora es necesario establecer una comunidad entre las partes que la conforman. Razón, ahí debía haber puesto el griego, logistón, fogosidad, cimos y apetitos, epitimía. Lo que distingue a un alma de otra es la disposición de estas tres partes. Para ello, Platón aclara en República 4 cuáles son sus funciones, erga. A la razón le corresponde mandar, argein. A la fogosidad le corresponde ser servidor y aliado de aquel, es decir, ser aliado y obedecer a la razón.
Y a los apetitos, que son lo que más abunda en nuestra alma, les corresponde el deseo que conduce a la alimentación y al amor a la riqueza, precisamente porque es gracias a ellas, a las riquezas, que el cuerpo se mantiene con vida. De hecho, en Fedón afirma lo siguiente: quien no se preocupa para nada de los placeres que se obtienen a través del cuerpo anda bastante cerca de estar muerto. El equilibrio entre las tres partes puede ser sumamente frágil, pues al ser los apetitos lo más abundante, el alma de aquel que apetece tiende hacia aquello que apetece. Y cuando los apetitos no están dirigidos correctamente por la razón y la fogosidad, se corre el riesgo de ser dominados por ellos al intentar esclavizar y gobernar aquellas cosas que no corresponden a su clase. Aquí Platón habla, ¿no? Los apetitos, cuando no hacen lo que les corresponde, esclavizan y gobiernan lo que no les corresponde gobernar ni esclavizar. Como medida profiláctica, pero también paliativa, Platón añadirá una cualidad, entiéndase virtud, a cada parte del alma para que cumpla su función y evite la esclavitud de los apetitos. Así, la organicidad del Estado pasa ahora al alma, pues cada parte integra un todo donde la corrupción de cualquiera de las partes inhabilita el funcionamiento del todo. Estas cualidades o virtudes funcionarán como auxiliares en cada parte del alma buscando esa funcionalidad. A la razón le corresponderá la sabiduría, a la fogosidad la valentía y a los apetitos la moderación. Sabio será quien pueda mandar en su interior al poseer el conocimiento de lo que es provechoso para cada una de las partes y para la comunidad que integran las tres partes del alma. El conocimiento de lo que es provechoso viene dado por el conocimiento del bien. Sabio será el dialéctico que pueda pensar y conocer los primeros principios sin necesidad de hipótesis, al ser capaz de dar razón de su propio conocimiento. El valiente será quien logre preservar en su fogosidad, a través de placeres y penas, lo prescrito por la razón, sobre lo que hay que temer y lo que no. La valentía otorga la fuerza a la fogosidad para que no sucumba ante las tentaciones de los apetitos o de sí misma al encolerizarse. Esta virtud es una especie de conservación, nos dice Platón, pues conserva la opinión engendrada por la ley y, podría agregarse, por la razón, acerca de las cosas temibles. También sugiere que es conservación en tanto que es una virtud que debe conservarse frente a los placeres, deseos y temores. La valentía sirve como un tratamiento que debe dársele al alma para que con el uso no se pierda, se conserve dentro de sí y la fogosidad pueda cumplir con su función. Moderado será quien actúe por amistad y concordia, filíaca y sinfonía entre las tres partes. La moderación como una virtud que involucra tanto a la amistad como a la concordia. Además, este tema seguro también lo puede capitalizar el doctor Sagal muy bien, que es un experto en el tema de la amistad. La moderación es la virtud que permite una buena relación entre las partes del alma, evitando que entren en disputa entre sí. También menciona que la moderación se parece más que las otras virtudes a una concordia y a una armonía. Nuevamente, sinfonía, kai, armonía. Pues es algo que ordena cosmos y controla en crateia los placeres, hedonon, y los apetitos, epicimión, logrando una libertad interior y adueñándose de sí mismo. Sin la moderación, esta conquista de uno mismo es imposible. Ser dueño de uno mismo, kreitohautú, implica ser amigo de uno mismo, donde el uno mismo son las tres partes del alma. Si entre la razón, la fogosidad y los apetitos no hay amistad, entendimiento, concordia o armonía, será imposible el autogobierno y, con ello, la felicidad. Lo descrito anteriormente hace necesaria la aparición de una cuarta virtud que unifique a las tres descritas, la justicia. El justo será el que logre que cada una de las partes del alma hagan lo suyo. Y así, quien debe mandar lo haga y quien deba obedecer también lo haga. Como ya había quedado definida la justicia al inicio de esta exposición, para Platón, esta consiste en hacer lo que corresponde a cada uno del modo adecuado. Escribe Platón sobre la importancia de la justicia,
Pues gracias a esta, las otras virtudes tienen la capacidad de nacer y una vez nacidas les permite su conservación. Entonces, además hablamos de un nivel de conservación superior. Queda una axiología sobre las virtudes donde la justicia, a pesar de surgir al final, es la que conserva a las demás otorgándoles unidad y sentido. En realidad surge al final en la descripción analítica, pero ontológicamente pareciera que Platón nos está diciendo que la justicia es anterior. En segundo lugar estaría la moderación. Virtud, perdón, queda una axiología sobre que conserva las demás. Sí. En segundo lugar estaría la moderación, virtud sin la cual la justicia no podría darse, pues se perderían la amistad, la concordia y la armonía, dado que es la virtud que permite integrar a las demás virtudes. En tercer lugar, la valentía, que sirve para conservar la funcionalidad entre la fogosidad y la razón, que ordenan en los apetitos. Finalmente, la sabiduría llega en cuarto lugar, pues no existiría sin la presencia de todas las demás. Por medio de la justicia, apunta Platón, cito, el hombre ha de disponer bien de lo que es suyo propio y se autogobernará, poniéndose en orden a sí mismo con amor y armonizando sus tres principios como los tres términos de la escala musical, el más alto, el más bajo y el medio. Y si llega a haber otros términos intermedios, los unirá a todos y se generará así, a partir de la multiplicidad, la unidad absoluta, moderada y armónica. Fin de la cita. Una persona bajo tales condiciones contempla y hace solo lo justo, pues está en sintonía con el bien mismo, mientras que el injusto padece de esa concordancia entre su ser y lo que es, porque lo que es, en cierta medida, queda amparado por la función que le es propia. El orden que los pitagóricos pretendían imitar del universo y que buscaron introducir en el alma del hombre, Platón lo logra comprendiendo la justicia como correspondencia entre la función propia y el quehacer. La justicia otorga además las condiciones que se buscaban para el mejor tipo de hombre, la máxima bondad, malista agathén, y la excelencia, aretén. Va quedando claro por qué la tesis de Simias es falsa y la propuesta de Platón, en cambio, luce acertada. El alma no es armonía, sino que está en armonía. Esto es así, además de por lo recientemente expuesto, también por el hecho de que para los griegos la palabra armonía significaba no solo concordancia de sonidos o lo que hoy llamaríamos eufonía, sino también tensión. El alma del justo entra en armonía porque ha logrado tensar las partes antagónicas entre sí, haciendo que la razón guíe o mande sobre la fogosidad para poner orden en los apetitos. Al conseguir esto, mediante la moderación, ha logrado una tensión perfecta entre las tres partes que Platón describe de la siguiente manera. Cito, esta, la moderación, se extiende sobre la totalidad de la octava musical, diapasón. Es muy curioso, la palabra griega para octava es diapasón, produciendo un canto unísono de los más débiles, los más fuertes y los intermedios. De manera que podríamos decir que la moderación es esta concordia natural, sinfonían, entre lo mejor y lo peor. Un alma que está en armonía, bajo la nueva definición aquí brindada, significa que es un alma que está afinada. Dicha afinación provoca que quien actúe siempre lo haga justamente y, con ello, sus acciones muestren que el alma de esa persona está en tono, como Platón nos narra que estuvo el alma de Sócrates antes de morir. Estar en tono provoca que todo acto resulte agradable para quien lo ejerce y para quienes lo rodean. La educación musical, con el pequeño giro que realizó Platón, se convierte en una pedagogía de la virtud, enseñando al pequeño filósofo la importancia de aprender a tensar o afinar su razón con su fogosidad y sus apetitos. Muchísimas gracias. Con esto concluyo mi exposición, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias a los que se fueron conectando. Gracias por los aplausos. Y pues ahora podemos abrir un pequeño espacio para la discusión. Y veo que mi querido Leo, no llegaste a la hora que te cité, Leo. Te cité hace ratito.
Pero bueno, Hola, venga, hola Leo. Roberto, gracias por tu presentación. Tienes razón, una disculpa por haber entrado tarde. Nos enviaron un enlace incorrecto y estábamos batallando varios, según me di cuenta, tratando de entrar a la sesión con el enlace que nos enviaron ayer, que era el enlace que no era. Pero bueno, eh, mira, justamente también menciono esto de que no entré desde el inicio porque quizás fue algo que tú sí aclaraste en los momentos, en los minutos en los que yo no estuve, pero si no, pues me gustaría saber tu respuesta. Primero, me hizo muchísimo ruido tu afirmación de que Pitágoras afirmaba que el alma es armonía. De hecho, estuve buscando rapidísimo y la palabra armonía solo aparece una vez en todos los fragmentos pitagóricos que tenemos. Y en esa aparición, estuve revisando el texto griego, no tiene nada que ver con una afirmación de que el alma es armonía. La otra palabra que tú mencionabas, la palabra melos, esa palabra tampoco aparece en todos los fragmentos de Pitágoras. Entonces, quisiera saber, repito, no sé si lo dijiste al inicio de la presentación, ¿de dónde sacas tú esa afirmación de que el alma es armonía? Es una afirmación de Pitágoras o pitagórica. Y también estuve revisando la, mis clases sobre Pitágoras las doy con base sobre todo en Jámblico, y estuve revisando Jámblico, que es un poquito complicado, tú sabes bien, porque Jámblico ya como que le agrega muchas cosas neoplatónicas a Pitágoras que quizás nunca Pitágoras dijo, pero en todo caso, ahí tampoco aparece esa afirmación de que el alma es armonía. Y segundo, también me llamó mucho la atención que tú hables de que es evidente, es manifiesta la ecuanimidad del Sócrates, tanto del de la apología de Platón como el de la apología de Jenofonte. Porque si tú recuerdas en la apología de Jenofonte, digo, en la apología de Jenofonte, sí, Sócrates maldice, literalmente maldice a los jueces, malditos ustedes que me están condenando, y además, como niño berrinchudo, dice, ay, pues qué bueno que me van a matar, a fin de cuentas yo no quería vivir más porque estoy viejo y la vejez es horrible. Fuchi, guacala. Ahí ahora sí se parece mucho al doctor Zagal en ese sentido. Y entonces, tú dices, es clarísima la ecuanimidad de Sócrates, tanto el de la apología, tanto de Platón. Tú dices, bueno, ok. Como la de Jenofonte, tú dices, ah, caray, ¿dónde está la ecuanimidad de ese señor malediciente? Y además que dice, pues acabo que yo no quería vivir más, qué chido que me maten, la vejez es fuchihuacala. Entonces, esas son mis dos preguntas. Muchas gracias por tu presentación, muy, muy interesante. Gracias, Leo. Y sí, una disculpa. Algo sucedió, ¿no? O sea, algo sucedió en el correo que ayer mandó Magi, que ese link, no sé por qué, como que se distorsionó, ¿no? Porque yo se lo pasé a Magi y ella literal lo compartió. Y una disculpa a todos los que llegaron tarde debido al problema de esta liga. Las bondades y las maldades de Zoom, ¿no? Bien, entonces, el alma es armonía, un poco, sí lo aclaría al inicio, te cité cuando dije, Leo en la exposición pasada nos aclaró la diferencia entre la educación arcaica y la educación clásica y bla, bla, bla. Aproveché un poco pues, las ideas que ya habías dejado tú planteadas el mes pasado y expliqué que si bien nunca se menciona que el alma es una armonía, es una tesis pitagórica eh, que se le pueda adjudicar netamente a Pitágoras. eh, Algunos comentadores, entre ellos el mismo Alejandro Vigo, consideran que esa es una expresión que se puede rastrear hasta Pitágoras o el mismo Guthrie, y que pues sí, no están en ninguno de los, o sea, no podemos afirmar que sea, como digo, netamente pitagórico. Y además, también señalé que es una tesis
presentada por Simias en Fedón para contradecir, ¿no? O para ver cómo se sostenía o no el argumento de la reminiscencia, y que el mismo Simias luego dice, ay, seguro por esto, porque es un argumento verosímil que la mayoría de la gente lo toma como tal, ¿no? En donde la mayoría de la gente, justo ahí, la nota a pie de página de la traducción de Vigo, ahí dice, esa mayoría de la gente puede referirse a algunos pitagóricos tal vez no ortodoxos, ¿no? Que están tomándola. Y eso es lo único. O sea, yo mismo, como tú, no encuentro esto en ninguno de los fragmentos de Pitágoras. Yo, cuando busco también explicar a Pitágoras, utilizo a Porfirio y utilizo a Filolao, porque de Filolao sí tengo, o sea, sí tenemos pues bastantes fragmentos, ¿no? Y que no son fragmentos así, ¿no? O sea, son fragmentos bastante grandes. Pero ahí Filolao sobre todo para lo de si todo es número o no, ¿no? Ahí es donde uso a Filolao. Entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo. El alma es armonía no necesariamente se puede atribuir a una tesis que Pitágoras dictó, ¿no? Como tal, sino a una deformación de algunas escuelas pitagóricas que deformaron esto. Y eso sí lo aclaro en el paper, ¿no? Me parece. La segunda parte, lo de la ecuanimidad, sí, tienes razón. Probablemente tenga que hacer ahí un matiz con el tema de la apología de Jenofonte, donde Sócrates es un poco más, ¿cómo decirlo? Pues más brusco, menos, menos elegante. Aunque en la apología de Platón también se burla de los jueces, ¿no? No con las palabras que tú nos citaste ahorita, pero sí hay una ironía y hay un ataque frontal. Cuando me refiero a la ecuanimidad es, sobre todo, me parece que frente a la muerte, Sócrates sí se mantiene ecuánime en ambas versiones, ¿no? Deja reviso ese pasaje de Jenofonte, porque la verdad es que sí no tuve tiempo de revisarlo, porque no lo tengo acá atrás, son de las cosas que dejé en la UP, y sí me faltó revisarlo, ¿no? O sea, como que lo cité de memoria, pero lo voy a verificar, Leo. Gracias. Gracias a ti, Roberto. Doc, tu micrófono, Doc. Me gustó muchísimo tu texto, muchas gracias. Y bueno, felicidades. Yo, más que una pregunta, es como un comentario por si te sirve de algo. Cuando oía el tema de la ecuanimidad, el orden de las pasiones, todo esto inmediatamente me recordaba lo que Aristóteles dice en la Ética Nicómaco sobre el amor propio, el filautos, y cómo el hombre vicioso no se ama a sí mismo porque justo hay falta de, es decir, ve lo despreciable que es todo esto, que es el mismo y hay una tensión y huye de sí mismo. Hasta ahí es clara la influencia, estamos viendo una reelaboración de Platón. Simplemente por si te sirve de algo, que fue lo que me llamó la atención, ya en Aristóteles, al menos en los textos del Filautos, no aparecen metáforas musicales. Es decir, ya no, hasta donde yo recuerdo, no hay ya no hay esta referencia nada que pueda hacerlo, o sea, sí aparecen tensiones, pero ya no hay estas metáforas o expresiones musicales, por si te sirve de algo. Yo ahora iba a buscar los pasajes, pero no déjame ver, pero por si te sirve eso, que es curioso, ¿no? Como curioso, porque digo, a mí después de oír esto me parece evidente que Aristóteles tuvo el texto el texto de Platón a la mano, lo vio, lo oyó, y sin embargo lo desmusicaliza, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, fíjate que, gracias, querido Héctor, por tu comentario y por la felicitación.
y sí tuve presente, cuando estaba redactando este texto, sí tuve presente, el Filautos es el libro 9, ¿no? De la Nicomaquea, Sí. si mal no recuerdo. Ujú. Sí lo tenía presente, pero pensé, o sea, a lo mejor como que ya en la versión para entregar para el libro, sí hago ahí un análisis un poco más. No tenía tan claro todo esto y sobre todo lo que me parece muy interesante es esto que dices, que Aristóteles desmusicaliza el logos platónico, ¿no? O sea, porque como que Platón sí, pues además es propio de su literatura, el utilizar muchas metáforas entre sus diálogos. Y no, definitivamente, y además esto es algo bonito, ¿no? Una de las pocas cosas en donde Aristóteles coincide al 100 con Platón es en el tema de la música. O sea, ahí sí no pelean en nada. Y, y ha de haber sido una experiencia increíble el diálogo que llevaron a cabo estos dos en la academia, ¿no? O sea, indudablemente, y que definitivamente Aristóteles creo que capitaliza muy bien en los libros 8 y 9 de la Nicomaquea. O sea, deberíamos estar enseñando más el 8 y 9 de la Nicomaquea en lugar de San Valentín y esas cosas, ¿no? Pero, y esto, fíjate que lo voy a buscar, este sí no lo tenía presente. El hombre vicioso como el hombre que no se ama a sí mismo, ¿no? O sea, eso creo que me puede ayudar mucho a reforzar algunas ideas que ahorita expuse. Gracias, Doc. No, gracias. Gracias a ti. Bien, ¿alguien más? Digo, los demás, pues como entraron un poco tarde, ya no pudieron oír todo. Me da muchísima pena, qué lástima. Querido Arturo, levantaste la mano. Sí, pero ya no me acuerdo cómo levantarla aquí en Zoom. Ah, Pero no, pues bueno, bueno, ya la levantaste sí, ya. como sea. Muchas gracias, Roberto. Me pareció muy ordenada la exposición, muy claro todo. Tengo una duda. El alma en Platón, evidentemente, se da en el cosmos. Y el cosmos, la traducción que tú has dado es de orden, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el alma que está dentro de un mundo ordenado debería, o por qué podría estar en desarmonía? ¿O por qué no podría, por qué puede existir la falta de tono dentro de un alma? Si parece que pues, hay un cosmos que está ordenado, el alma se da en ese cosmos ordenado, ¿cómo surge? O sea, sé que es evidente, ¿no? Que el mal existe, es evidente que todo lo que experimentamos en nuestra propia vida y en la vida de los demás, pero en la explicación que tú das, ¿en qué momento surge el desorden en el alma o la falta de tono? Claro. Gracias, querido Arturo. Muy buena pregunta. El, el tema, a ver, para Platón el mal radica en la multiplicidad, ¿no? En gran medida. O sea, el mal se da ahí donde las cosas, en lugar de permanecer en unidad, se multiplican, se dividen. Entonces, por eso el alma del Fedón es un alma simple, porque eso le resuelve a Platón el problema del mal en el alma, ¿no? Pero luego se da cuenta que no, con eso no puede resolver el problema del mal en realidad, sino que se ha puesto otro problema. Y entonces es cuando descubre Platón que el alma comparte tres principios, ¿no? O sea, insisto, esta idea que Giorgio Colli es el que sugiere que hay una simiente pitagórica en la tripartición del Estado platónica, que luego Platón dice, bueno, si el Estado se divide en magistrados, militares y comerciantes, debe haber tres partes en el alma correspondientes, ¿no? Los que gobiernan, los que defienden y los que comercian, los que hacen la vida ordinaria del Estado. Y ahí es cuando Platón se da cuenta que en el alma pues están estos tres principios, ¿no? Recordarás en República 4 la deducción, cómo los va deduciendo Platón, ¿no? O sea, cuando hay sed, la sed es un apetito, pero no siempre que tenemos sed podemos, o sea, satisfacemos esa sed, pudiendo satisfacerla, ¿no? Tienes sed, ves un charco de agua en la calle y sin embargo, aunque tu apetito te dice bebe agua, hay algo que te frena y entonces ahí es cuando Platón hace toda esta deducción de que en el alma hay tres partes. Y luego viene el ejemplo de Leoncio,
para deducir la fogosidad. Entonces, cuando Platón se da cuenta que en el alma hay 3 partes, viene el problema. Si hay 3 partes, estamos hablando de que dentro del alma hay una multiplicidad. Y como cada parte tiene una cosa diferente que hacer, es muy probable que de repente una no haga, ¿no? O sea, no trabajen en conjunto. Sobre todo, dice Platón, la que más cuesta trabajo son los apetitos, porque son los que abundan más, son los que buscan la riqueza, porque la riqueza es lo que permite alimentar al cuerpo. Y esto hace que la mayor parte de la gente se enfoque más en la riqueza y se olvide más de la sabiduría. Entonces, cuando esto pasa, hay una multiplicidad dentro del alma, ¿no? O sea, estas 3 partes, al no funcionar como una unidad, pierden orden, ¿no? Dejan de imitar el orden cósmico. Y el orden cósmico lo imitan a través de un poco lo que ahorita describí, ¿no? O sea, esta integración, esta justicia en donde cada parte logra hacer lo que le corresponde, que se logra a través de la atención, de la armonía, de la música y de la educación, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué nos lleva a estar faltos de tono? Que o la fogosidad o los apetitos no estén haciendo lo que les corresponde, que Aristóteles llamará incontinencia, ¿no? Incontinencia por apetitos o incontinencia por timos. No sé si te respondí, Arturo. Sí, muchas gracias, Roberto. Bien, gracias. Querido Binui. Gracias, profesor, por su presentación. La disfruté mucho. Me pareció muy clara. Solo hay algo que no, creo que no entendí, y es que, aunque ya después vi cómo se desarrolló su argumento sobre cómo, en cierta manera, se desarrolla una noción de educación como consecución de la virtud, en lugar de educación musical, como pensaban los pitagóricos, al principio no me quedó muy claro qué estaba haciendo, porque yo pensé que el problema era lo de los poetas, ¿no? Que el principio comienza con esa afirmación de los poetas. Platón no expulsa a los poetas. Entonces yo pensé que iba a ir por ese rumbo y creo que se me quedó muy disperso el argumento, ¿no? Porque aunque se nota una temática en los temas que pone, no me quedó claro desde el principio hacia dónde iba, ¿no? Entonces, aunque la conclusión dije, es muy claro que lo que hizo fue cómo se desarrollaron ciertos términos, una mejor comprensión de qué significaba desarrollar la armonía en el alma. Sí, no pensé que eso era el artículo hasta el final, pero no sé qué piensa usted sobre eso. Y aparte tengo otra pregunta, pero si se puede responderme eso primero, me gustaría más. Claro, querido Binui. Y, a ver, tienes toda la razón. Cuando yo terminé de leer este texto media hora antes de esta charla, o sea, lo volví a leer, antes dije, y por eso hice algunas correcciones, incluso cuando iba leyendo, porque me di cuenta, aquí tengo que decir esto, me di cuenta, me hace falta un último apartado que sea como consideraciones finales, en donde pueda terminar de amarrar el tema de por qué Aquiles está fuera de tono y por qué esa educación arcaica propuesta por Homero ya no funciona en la época clásica. Tienes toda la razón, o sea, esto lo vi, pero pues hoy ya no me daba tiempo de desarrollarlo, ¿no? O sea, sí, me hace falta cerrar el círculo, ¿no? O como dirían los pamboleros, cerrar la pinza. No sé si aquí hay pamboleros, pero bueno, el doctor Zagal seguramente no, pero sí, tienes toda la razón. ¿Mandé? Entonces, pues sí, necesito hacer ahí un cierre donde lleve esta explicación al alma encolerizada del cimos de Aquiles. Tenía otra pregunta, profesor, pero esta es un poco más de razón, porque me parece muy curioso aún así cómo inició su artículo, ¿no? Esta idea de que lo que Platón quería era modificar con fines pedagógicos la literatura griega, ¿no? Y me parece un tema que aún así sigue estando vigente, pues cuando pensamos en pues, qué le entregamos a los niños, etcétera, ¿no? A lo largo de su vida, cómo los vamos dirigiendo. Y sin embargo,
hay una cosa muy curiosa, y no sé si es un problema metafísico que después a mí me mueve un cierto ruido, pues sobre cierta teoría social o política que va, y parece implícita, ¿no? Y es esta idea precisamente que Arturo discutía sobre que el mal surge con la multiplicidad, ¿no? ¿Usted cree que sea correcto pensar que la idea de la multiplicidad puede ser definida como la de la posibilidad o la de la materia, como sugería Aristóteles? Porque yo creo que semejante a la multiplicidad y lo uno, las ideas y lo sensible, reside también la idea de Aristóteles entre la materia y la forma, ¿no? Lo necesario y lo contingente. ¿Cree que eso sea correcto? Eh, a ver, cuando hablamos de... cuando en Platón se habla de la multiplicidad es generar muchas versiones de algo que puede entenderse en una sola versión, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, un estado, esto lo dice, si mal lo recuerdo, en República 5, un estado es un mal estado cuando dentro del estado hay 2 estados o 3 estados o 4 estados, ¿no? O sea, está el estado de los oligárquicos, el estado de los democráticos, el estado de los tiránicos, ¿no? Este es un problema porque hay un solo estado que está dividido en diferentes facciones. ¿Por qué? Pues porque esto te impide un funcionamiento correcto, ¿no? Insisto, ya desde Platón también está la noción del ergon como la clave de la virtud. Ahora, lo que mencionas de Aristóteles con materia y forma, yo no... Lo que más me interesa es lo necesario y lo contingente. Esta idea de la posibilidad y lo necesario. Claro, lo que sucede es que lo necesario, o sea, lo contingente sería imposible sin lo necesario. No hay manera de poder explicar lo necesario sin lo contingente. Y lo contingente tiene sentido ahí, solo ahí cuando está ordenado hacia un principio necesario, ¿no? O sea, me parece que este es principalmente la idea que se trabaja ahí. O sea, lo contingente por sí mismo, hasta donde yo recuerdo, no es malo en Aristóteles, sino cuando no hay una subordinación a un principio necesario. Es que esa es hacia donde quiero llevar la discusión, al menos hacia lo que yo, no sé qué tanto le parece a usted pertinente, pero si al final nosotros estamos admitiendo, por ejemplo, en Aristóteles, ¿no? Para que exista lo contingente, tiene que darse esta ordenación conforme a un principio necesario, ¿no? Que decide hacia un momento, hacia una dirección, hacia otra. Y da la impresión, me da la impresión de que si eso es correcto, que entonces, que al final esta discusión sobre por qué en la multiplicidad reside lo malo, hay que hacer lo que dice lo uno, ¿no? Siendo lo uno una autoridad o algo semejante, que supuestamente admitimos que es racional y en tanto racional es buena. Pero mi conflicto reside en cómo hay como una huella de eso, en la idea de que quien debe decidir qué se entrega en la educación es una autoridad, ¿no? Que dice, es que esto no puede razonarse así. Pero me imagino aplicar eso a nuestras sociedades contemporáneas en las que, la apertura de opiniones y de vías para dirigirnos en la educación son muy variadas, ¿no? Hay muchas posibilidades, por así decirlo. Y no es que alguien esté detrás del todo diciéndonos qué hacer, o más bien dándonos lo que es correcto, ¿no? Porque alguien podría pensar que eso se puede hasta el momento en el que en realidad el mundo no está bajo tus variables. Y mi pregunta es, a donde voy es, ¿qué tanto esta idea de Platón, esta metafísica en cierta manera, conlleva un cierto tipo de teoría social o quizá pedagógica y política
que ya no se ajusta tanto a nuestra necesidad. Quizá en ciertos sentidos sí, en cuanto el individuo ordena sus apetitos, etcétera, ¿no? Pero no en tanto quien los ordena es una autoridad por encima de otros individuos, ¿no? Quizá es un poco desordenado, tal como lo comento, creo, profesor. ¿Cree que quedó un poco claro o no tanto? La idea simplemente es que me parece un tanto ambigua esta idea de esta relación entre la racionalidad y las posibilidades, lo uno y lo múltiple en Platón, que da la impresión que me parece ambigua hacia dónde se desarrolla su propuesta pedagógica. Es todo. Y creo que suena un poco extraño, por ejemplo, cuando menciona esto de editar las obras, ¿no? ¿Por qué editarlas? ¿Cómo sabemos qué es bueno para alguien y qué es malo? ¿Qué le sirve y qué no le va a servir? Parece algo muy que no se puede definir del todo con pinzas de manera concreta. Bien, Javier, evidentemente la metafísica y la ontología de Platón están al servicio de la polis, ¿no? O sea, para Platón, él redacta la República buscando lograr una armonía entre lo ideal y lo real. O sea, se da cuenta que hay una tensión que existe entre un estado ideal y el estado real. El estado real ateniense, que acaba de condenar a Sócrates, y el estado ideal, que es al que aspira cualquier persona, pues, digamos, de bien, ¿no? O sea, que quiere un estado de virtud, un estado de excelencia. Entonces, cuando Platón va escribiendo la República, se va dando cuenta de la necesidad de empezar a postular todos estos principios metafísicos que luego desarrollará en diálogos como Sofista y Parménides, Político, Teéteto y demás. Pero nunca hay que perder de vista que lo que Platón quiere es encontrar la manera de que lo ideal funcione en lo real. Y Platón es muy consciente que lo ideal es imposible. ¿Ok? O sea, que lograr el estado ideal que está proponiendo en República no es algo asequible. Si recuerdas las últimas líneas de República 9, nos dice, y si este estado podemos o no fundarlo fácticamente, eso es irrelevante. Lo importante es que encontremos estos paradigmas en el cielo que podamos fundar dentro de nuestra propia alma. Es decir, para Platón, todo esto que desarrolla y con lo que concluye el libro 9 de República, o sea, después de que te avientas 9 libros de la República, te concluye diciéndote, lo más importante es que el Estado lo fundes internamente. ¿Por qué? Porque esto que dices, ese problema que tú estás viendo, evidentemente también lo vio Platón con Dionisio de Siracusa. O sea, la autoridad difícilmente va a tener la virtud para poder implementar una pedagogía basada en la virtud, ¿no? O sea, difícilmente va a poder implementar esto en un estado para decir qué es lo mejor para cada quien. Y entonces Platón, durante 9 libros, nos enseñó qué es lo mejor para cada quien. Y no es que te vaya a decir qué es lo mejor para ti, Vinuy, en concreto, para Pau, o para Zagal, o para Leo, sino que en primer lugar te va a decir, tú como ser humano, lo mejor es que hagas aquello que te permita hacer lo que realmente quieres. Y para eso el libro 9 de República tiene toda, ¿no? O sea, te describe cómo el tirano cree que hace lo que quiere, pero nunca hace lo que quiere. Entonces, un poco lo que hace Platón es, toma esto e introdúcelo en ti y haz que funcione. Apelando siempre a que hay un orden entre la razón, la fogosidad y los apetitos. E incluso dice Platón, ¿y si aparecieran otras especies? O sea, Platón es consciente que su teoría tripartita del alma todavía puede ser desarrollada, ¿no? O sea, es consciente que podrían todavía surgir como otras partecitas dentro del alma, pero dice, al menos encuentro estas tres, la razón, la fogosidad y los apetitos. Entonces, basándote en eso, es que este estado que vas a fundar te va a dar unidad,
te va a permitir ser tú y llegar a ser tú. Y no creer que estás siendo tú, pero en realidad estás siendo otra persona. No sé si me di a entender, Minuy. Sí, sí, claro, profesor. Lo que me parece muy interesante de lo que usted dice, no lo había pensado, es que si es así, ¿qué ocurre con la propuesta? Entonces, la propuesta pedagógica o política o social de Platón no reside, según su opinión, ni en lo del filósofo rey, ni en las ediciones a las obras griegas, ni nada semejante, sino en un tipo que, o sea, porque estamos admitiendo que lo que Platón busca más bien es que cada uno se apropie de estos principios, ¿no? Lo que usted decía, de la armonía, de el escepticismo moderado, el escepticismo sano, no recuerdo qué otras, la templanza y otras virtudes que usted mencionaba que Platón son las que plantea. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo Platón? Algo más, ¿cómo se supone que vamos a desarrollar esta educación en la virtud? Sería, o sea, a ver, yo lo que creo es que lo que Platón está haciendo es exponiendo el problema que hay de un Estado que está lejos de alcanzar su máximo ordenamiento, ¿no? Y entonces hace todo esto y lo que hace es, bueno, primero fúndalo dentro de ti. Eso no significa que esté reduciendo toda su propuesta pedagógica a el individuo, sino que está diciendo, necesito por lo menos un individuo que lo haga para que este individuo, pues tal vez funde una academia, ¿no? O sea, me parece que la propuesta de Platón va más hacia esto, hacia la fundación de estas escuelas que generen internamente estos filósofos reyes en la bajo la esperanza de que uno de ellos termine siendo un gobernador, ¿no? Un rey, un político. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque se sabe que la Academia de Platón, muchos de sus integrantes, el mismo Aristóteles hizo reformas a constituciones políticas. O sea, una de los intereses principales de la Academia de Platón era impactar concretamente en la política de cada uno de los estados vecinos. O sea, ahorita se me fueron los nombres, pero sí hay 2 o 3 personajes, además de Aristóteles, que siendo alumnos de la academia, hicieron modificaciones a algunas constituciones políticas. ¿Por qué? Pues porque para poder educar, para poder generar esta educación musical, pedagógica, perdón, en armonía y en tensión, pues primero tienes tú que saber cómo hacerlo. Esto partiendo de otra idea, esta sí no me acuerdo en qué libro de República viene, pero también está en República, que dice Platón, nunca vamos a ser capaces de reconocer fuera de nosotros lo que previamente no hay dentro de nosotros. Luego te busco bien la cita, es preciosa esa cita. O sea, el ser humano jamás puede reconocer fuera de él y por lo tanto no puede enseñar nada que antes no tenga previamente dentro. Entonces, por eso primero tienes que fundar ese estado interno para entonces luego proyectarlo hacia afuera. Sí, gracias, profesor. Creo que nunca había escuchado esa lectura de Platón. Más bien la entreveía, pero nunca la había desarrollado. Nunca se me había ocurrido a mí. Yo no leo mucho a Platón. Se leído La República, pero me gustó mucho su respuesta, profesor. Me hizo pensar, porque creo que existe el mito de que Platón se va mucho por la vía totalitaria, ¿no? Un poco. Pero verlo así me recuerda más bien que continúa la perspectiva socrática, ¿no? Quizá podría decirse así. La primera lectura que dices que de Platón tenemos que darle las gracias infinitamente a Popper, que no entendió nada el mito de los metales, ¿no? Porque Popper se queda en el mito de los metales, que es con el que Platón cierra el libro 3 de República, y se olvida de todo, o sea, se olvida de que el mito de los metales, en lugar de generar un estado totalitario, permite que cualquiera, o sea, tenga una dignidad.
Lo que el mito de los metales de Platón logra es reconocer que no necesitas ser un magistrado para ser una persona valiosa dentro del Estado, que si tú naciste con el alma de bronce, es tan importante como el alma del oro, porque no puede funcionar un Estado si no hay esto. Y el metal que se le haya asignado es meramente metafórico, pero Popper se fue por una lectura demasiado literal de esto, y es lo que dio a gran parte de esa interpretación totalitaria de Platón. Por supuesto, yo traigo una diferente, no sé si es mejor o peor, pero yo, pues ahora sí que desde la licenciatura estoy leyendo, desde la tesis de licenciatura estoy leyendo a Platón y tratando de ver qué realmente dice, más allá de lo que quisiera que dijera y lo que otros han dicho que dice que dice. En fin, gracias. ¿Alguna otra duda, comentario aristotélico? ¿Es algo que quieran decirle a Binui sobre la necesidad y la contingencia? Pues bueno, entonces, si ya no hubiera más comentarios, preguntas a todo esto, pues bueno, nuevamente agradecerles el tiempo, agradecerles su presencia, sus comentarios, sus dudas y pues bueno, algo que sí quiero hacer de una vez es anunciar. El siguiente mes, ya se los mandé a la mayoría de ustedes, pero no pierdan la oportunidad, de verdad, hagan ese hueco en su agenda, porque el siguiente mes vamos a tener aquí a la doctora Viviana Suñol, una argentina que ha trabajado mucho textos, o sea, ha trabajado mucho sobre Aristóteles y la pedagogía y el arte, ¿no? Y va a estar bien bueno, ¿no? Estoy solo viendo con Viviana porque pues los cambios de horario entre Argentina y México, a lo mejor la sesión del siguiente mes, en lugar de ser de 4 a 6, va a ser de 5 a 7 por temas de Buenos Aires, Argentina, ¿no? Voy a ver esto, incluso si Viviana lo puede ajustar, lo dejamos a las 4, pero de una vez les aviso, ¿no? Para que hagan ese hueco en su agenda y nos estamos viendo en un mes por acá. Muchísimas gracias. Abrazo a Muchas todos. gracias. Bonito puente. Gracias, Chao. Roberto. Gracias, Bye. adiós. Bonito puente, gracias. Bye, gracias. Saludos, Pau. Gracias, gracias. Gracias, Jero. Bye, bye. Muchas felicidades, Roberto. Bonito puente. Gracias, igual, Jero. Nos vemos. Gracias, Bye, bye. Roberto. Bye, Pau. Bye. Bye, saludos a Esposa todos. linda. Bye, bye. Bye.